Mucha atención, acaba de registrarse una fuerte explosión al norte de Bogotá, exactamente en el Club El Nogal. Bueno, señores, nosotros vamos a lanzar. Señoras y señores, nos llevamos del centro de Cali. Los voceros de la Minga informaron que fueron hallados 4 de los 17 cadáveres de indígenas Ahuá asesinados en febrero de este año por las FARC. De gusto entraron a matar, ya no tenía ni problema, de gusto mataron a mi hijo. Desde las 9:30 de esta mañana, la guerrilla de las FARC se tomó violentamente a la población de Toribío, precisamente cuando las comunidades estaban haciendo mercado. Hoy es día de mercado en Toribío y las comunidades estaban en esa labor cuando sucedieron estos hechos. Como se metió la fuerza pública, entonces le ponen la trampa al ejército. Pero muchas veces no cae en ellos, sino cae gente civil, inocente, que uno va por allá. Ese ha sido el problema que afectamos. Y en partes que a uno no puede ni salir ni a traer leña, nada de eso. Entonces, la gente civil es el que llevamos el bulto, como siempre. Cuando se recorra el atrato, cuando se camine por las calles de las poblaciones de estas tierras, cuando se llegue a este templo en Bojayá, debemos recordar a las 119 víctimas violentas del 2 de mayo del 2002, cuando una bomba de las FARC mató a ancianos, mujeres, jóvenes y niños. ¿Ustedes por qué toman la decisión de liberar a este extranjero, Vito Candela? Porque han culminado las investigaciones de que no tiene vínculos con organizaciones paramilitares. Usted sabe, por ejemplo, que cuando ustedes han reconocido que son civiles, que no tienen nada que ver con agencias internacionales, ustedes ya violaron el derecho internacional humanitario. De pronto por reteneras es una violación al derecho internacional, pero el trato que se le da internamente y la explicación que se le dan a las personas que están aquí, el por qué están aquí y por qué los estamos investigando, pensamos de que no. Pero, sin embargo, es una violación al derecho internacional humanitario. Eran civiles, se encontraban en un carro, no portaban uniforme ni estaban armados. Una torre de transmisión eléctrica fue dinamitada en Tumaco, Nariño. Se incendiaron 5 tractomulas que transportaban petróleo en el departamento del Putumayo. Esta que ustedes van a ver en la parte tercera del informe son los dos gráficos del cese unilateral de 5 meses que fue entre el 20 de diciembre del año pasado hasta el 22 de mayo. En esos 5 meses hubo un total de 91 acciones armadas, como lo ven al margen izquierdo. De esas 12 fueron violatorias de la tregua, entre esas la de Buenos Aires, Cauca, y 79 fueron por ofensiva de la fuerza pública. Es decir, fueron 91 acciones en los 5 meses. Si usted lo divide por los 5, le dan 18 acciones, 18.2 acciones diarias, mensuales, perdónenme, en 5 meses. En el año 2011, las acciones mensuales eran de 179 mensuales en 2011. Es decir, pasamos de posibles 179 mensuales a 18 acciones. Significa una reducción cercana al 90%. Contravía. Pues digamos que nosotros hacemos una evaluación de las treguas y una evaluación de la operación de manera comparativa.
ese es nuestro papel y creemos que es un papel más equilibrado. Digamos, la oposición a los diálogos siempre hace una evaluación maximalista, quiere decir, si las FARC tienen, o si hay algún incidente dentro de una tregua, entonces dicen, no cumplieron la tregua. Me parece también legítimo eso, que lo hagan, porque es para señalar y para hacer la crítica maximalista. Una torre de transmisión eléctrica fue dinamitada en Tumaco, Nariño. La población quedó sin electricidad. Se incendiaron 5 tractomulas que transportaban petróleo en el departamento del Putumayo. Autoridades ambientales de Colombia aseguran que al menos 70 familias resultaron perjudicadas por el derrame de más de 130.000 galones de petróleo, que ya llegó al río que abastece de líquido a 180.000 habitantes. Estas son las aguas del río Mira, al que cayeron cerca de 410.000 galones de petróleo. Estos son los datos de los 2 meses de confrontación. Yo les había dicho que tuvimos un promedio de 18 acciones. Esta vez en 2 meses tuvimos 372 acciones. Digamos, es mucho más de 150 acciones por mes, y la mayoría de acciones, casi 114, fueron de ataques a la infraestructura energética. 83 petroleras, otro tanto torres de energía y 11 de infraestructura vial. Se afectaron un total de 19 departamentos, aunque no fue homogéneo. Cundinamarca nomás tuvo una acción, o como el caso de Putumayo y Nariño, que entre ambos sumaron casi 40 acciones. Las FARC tenían una intencionalidad clara de pegarle a la economía, sabiendo que eso, en un momento de crisis económica, de crisis de la producción petrolera, pues afecta bastante al Estado, y yo creo que esa fue la intencionalidad. Eso pues es un poco perverso, porque claro, le pega al Estado, pero le pega sobre todo a las comunidades y a la población civil que ellos dicen representar. Estos datos es de Campetrol, que es como la Cámara de Petroleros de Colombia. Y ustedes ven que en el primer trimestre de 2015, cuando fue el cese unilateral indefinido, hubo nomás 1.000 millones de pesos en gastos de reparación de oleoductos. En el segundo trimestre, que fue cuando se rompió la tregua, los gastos llegaron, como ustedes lo ven ahí, más o menos a 100.000 millones de pesos de reparación en infraestructura petrolera y sobre todo limpieza de ríos. Pues aquí tuvimos una delegación grande del Pacífico en la semana pasada, de líderes sociales. Estuvo gente de Tumaco, gente de Buenaventura, gente del Chocó, contándonos pues la angustia que tuvieron. Era prácticamente un cerco. En el caso de Tumaco dijeron, bueno, nos quedamos sin agua, digamos. Hubo momentos pues críticos, de verdad, una crisis humanitaria. Lo que está ocurriendo en estos momentos en Guapi, sobre el río Guapi, el desplazamiento de comunidades afro, comunidades de nuestro hermano proceso de comunidades negras, a raíz, digamos, de esta confrontación que se está viviendo en la región. Nosotros sobre la zona de Buenos Aires, Suárez, Cauca, donde ocurrió la muerte de los soldados, las comunidades están agobiadas con permanente, digamos, ametrallamientos, bombardeos sobre los centros poblados de las comunidades indígenas, campesinas, afro. El total de municipios afectados en estos 2 meses fue de 100 municipios. Como ustedes ahí van a ver en el mapa, ahí está la concentración, y las zonas más afectadas fueron Putumayo, el oleoducto trasandino, también pues todo lo que es Nariño, Tumaco, oleoducto trasandino, y Caquetá, que sí fueron más acciones de tipo de combate y saboteo. Pásalo. Y en total, 1.200 desplazados en estos 2 meses, 400.000 personas afectadas, sobre todo en Tumaco y Buenaventura, por el derribamiento de torres, el tema de oleoducto, acceso al agua, y un costo ambiental irreparable que todavía no están los cálculos. 4 grandes conclusiones. 1, se comprueba que el cese unilateral de los primeros 5 meses del año sí funcionó y sí sirvió, a pesar de lo de Buenos Aires, Cauca. 2, el cese unilateral que declara ahorita las FARC, yo creo que también fue
producto de una presión social muy grande del país que ya no quiere tanto la guerra y se había acostumbrado a ciertos niveles muy bajos de intensidad del conflicto. 3, ustedes ven aquí los costos y estamos hablando, además Ecopetrol habló de cerca de 60.000 barriles de petróleo que se dejaron de exportar debido a los atentados. Hay unos costos humanos, hay unos costos económicos, hay unos costos ambientales delicadísimos. Y lo cuarto que ustedes pueden ver es que efectivamente las FARC sí tienen capacidad de daño todavía importante en varios departamentos y zonas del país. Porque lo que hubo en la tregua anterior de las FARC fue una tregua bilateral tácita. El desescalamiento es una tregua bilateral tácita. Cuando se llega a un cese al fuego bilateral, es ya un cese al fuego, una tregua bilateral explícita, normada, con protocolos y con lo que se llama verificación. Pero realmente la tregua que hubo entre diciembre de 2014 y mayo de 2015 fue un cese bilateral tácito. Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy Colombia se viste de luto para despedir a los 11 militares fallecidos en el ataque del grupo terrorista de las FARC del pasado miércoles. ¿Cuándo se rompió eso? Cuando las FARC cometió el grave error del Cauca de hacer una acción ofensiva y matar a 11 soldados. Porque los militares dijeron, bueno, esta sí no la podemos pasar. Entonces se lanzaron, hicieron lo de Guapi, hicieron lo del Chocó e hicieron lo de Antioquia, que fueron más o menos 41 bajas a las FARC. Sí, se sabe que ya no hay ninguna duda que las FARC hicieron lo de Buenos Aires, Cauca, ellas mismas lo reconocieron, adjudican que ellas se estaban defendiendo después de un operativo de 10 días, pero el día del ataque, esa noche, ellos hicieron el operativo y efectivamente los cogieron durmiendo. Así como el ejército días después hizo lo de Guapi, los cogieron durmiendo y los bombardearon. Esta es una guerra que desafortunadamente viola cualquier tipo, como es tan asimétrica, viola cualquier tipo de principio del DIH. Esta ha sido una larga guerra, y una larga guerra muy degradada, donde la afectación ha sido principalmente a la población civil. La Comisión de Memoria Histórica, su balance es que por cada un muerto combatiente hay 4 civiles muertos, y bueno, por cada afectación entre los combatientes hay miles de afectaciones a la población civil, el desplazamiento, el despojo de tierras. Este es el momento del levantamiento del cadáver del abogado Ignacio Londoño Zavala, asesinado esta noche en Cartago. Digamos, si las elecciones de octubre nos cogen en un escalamiento del conflicto como el que hay ahora, pues la cosa sería desbaratar esa negociación, eso ya uno no ve, porque además de las FARC está por otro lado el ELN, y ahora hay una interferencia grande de las mafias en la campaña electoral, que claro, quedan más al desnudo si las FARC está en tregua, porque si las FARC no está en tregua, todos se lo achacan a las FARC. Ha habido, por ejemplo, y es grave porque apenas está arrancando la campaña, sin todavía la decisión de candidatos, ya hay tres atentados graves, uno en Bichá, otro en Cubará y el que acaba de ocurrir a Ignacio Londoño en Cartago. Lo primero es que el gran riesgo de estas elecciones no es el saboteo electoral de quemar urnas y mesas como hacían las FARC o no dejar votar hasta hace unos años. Hoy el gran riesgo es la infiltración vía financiación ilegal de narcotraficantes a las campañas. Entonces, lo que le estamos diciendo al gobierno es, usted tiene que cambiar, tienes que cambiar el foco como estás pensando la seguridad de las elecciones. Lo que va a ocurrir en estos meses es que, si se pacta, se llega a pactar en el mes de tregua de las FARC, el cese bilateral, asistimos a unas elecciones en la cual la opinión podrá mirar diferenciadamente lo que ocurre en el conflicto armado y lo que ocurre en la interferencia de las mafias, que al parecer van a escalar la violencia en esta campaña electoral, como lo vemos apenas arrancando esta campaña, porque claro, ya muertes de candidatos, así sean con muchos cuestionamientos de sus candidatos, ya indican que ahí va a haber un ají duro en la campaña electoral. Es que efectivamente tenemos unos municipios en riesgo muy grave en el tema de elecciones, que son los mismos de siempre: Yumbo, Jamundí, Cumarío, Soledad, Uribia en La Guajira, Cartago en el norte del Valle, Dos Quebradas en Risaralda, municipios donde no necesariamente operan las FARC, digamos Cumarío sí, pero en el resto no. Entonces
yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado territorialmente dónde operan y dónde no. Y en algunas zonas, como en Putumayo y en Caquetá, donde operan todo tipo de actores armados, ahí vamos a tener ese riesgo. Lo que estamos diciendo acá es a la Fiscalía, tenemos una reunión pronto para pasar toda la información, es que, digamos, se tomen las medidas de precaución para los candidatos y candidatas, protegerle la vida a las campañas y no hacer señalamientos a priori, sino que cuando se derive la investigación. Anunciamos nuestra disposición de ordenar un cese al fuego unilateral a partir del 20 de julio por un mes. Buscamos con ello generar condiciones favorables para avanzar con la contraparte en la concreción del cese al fuego bilateral y definitivo. Lo primero es que en realidad el gobierno y el Estado tienen que hacer un esfuerzo muy grande para también desescalar el conflicto una vez se está desarrollando el cese unilateral de las FARC. Y las FARC también tienen que hacer un esfuerzo por controlar sus fuerzas para que se aminoren al mínimo los incidentes en terreno. Esto pues hay dificultades. Y vamos a ser entre los pobres, entre los empobrecidos, quienes vamos a seguir colocando los muertos. Quienes hoy están apostando por la guerra, lo hacen desde Bogotá, desde los clubes, desde los cócteles, pero somos nosotros quienes tenemos que poner los muertos. Una guerra es una cosa hecha por seres humanos. Eso no es un juego de ajedrez. El juego de ajedrez, el jugador mueve piezas inertes. Aquí no. Aquí están en el terreno unidades de las FARC, unidades del Estado, y hay muchos incidentes. Aminorar los incidentes es una obligación de los dos. Y eso es lo que tienen que hacer ahora hasta que lleguen al cese bilateral, donde ya hay un protocolo y donde ya hay una verificación nacional e internacional. Y ese es el problema, es decir, hacer seguimiento, verificación a un cese unilateral, cuando un bando para y el otro está combatiendo, es muy difícil. Es decir, esa operación en el Cauca es una operación que obviamente cogen a los soldados durmiendo a mansalva, pero llevaban haciendo operativos como 10 o 12 días. Entonces, estos son los problemas típicos de los ceses unilaterales, de la verificación territorial y sobre todo del control a la tropa, de uno y de otro lado. El gobierno sí puede, no solo desescalar la confrontación, volviendo a la suspensión de los bombardeos, sino zonas donde las FARC están quietas, entonces simplemente cuidan a la población, pero no tienen una acción ofensiva sobre las FARC. Y eso tiene que ser así. Nosotros pensamos que las FARC nunca debieron levantar el cese unilateral, que al contrario, deben decirle al país que la lucha armada no va más, que las armas no van más, y acelerar el proceso de negociación con el apoyo masivo del pueblo colombiano en pro de la terminación total del conflicto. Consideramos sumamente necesario que también el Estado no siga bombardeando, porque es seguir masacrando a los guerrilleros, es seguir propiciando los desplazamientos. Antes de las elecciones de octubre deben anunciar el gobierno y las FARC un cese bilateral, el cese bilateral definitivo. Yo creo que este mes deben acelerar las negociaciones específicas sobre eso y que la mesa de negociación yo creo que está concentrando los esfuerzos en un acuerdo de cese bilateral y creo que hay indicios de que van a pactar eso. ¿Por qué? Porque metieron toda la carne en el asador en la comunidad internacional, o sea, trajeron a UNASUR con todas las críticas que tiene, trajeron a Naciones Unidas, ya estaba el gringo, ya estaba Alemania, o sea, tienen todo el aparato internacional que es el aparato verificador. Ante la situación que se nos puede venir, yo sí invitaría a que tomemos no solamente la decisión de desescalar el conflicto, que comprendamos que la solución de volver al cese al fuego unilateral se puso en evidencia que no tiene sentido.
ni siquiera haciéndole un seguimiento internacional, porque lo único que se podría verificar es lo que tiene que pasar en un cese unilateral, que el gobierno sigue atacando y que la guerrilla está aguantando o ha cesado sus acciones de su parte. Eso no conduce a ninguna parte. Los riesgos para ambos lados. Los riesgos es que en un cese bilateral del fuego, para el caso de las guerrillas que no terminen un acuerdo de paz, es, digamos, una desarticulación de sus fuerzas en camino, por ejemplo, hacia la concentración de fuerzas para las FARC. Pero hay más riesgos para la sociedad, en el sentido de que un fracaso de un cese bilateral del fuego, unos incidentes muy fuertes, es, digamos, acabar con el proceso de paz. Y es lo que ha ocurrido muchas veces, levantarse de la mesa. Eso es un riesgo enorme. Pero ya a estas alturas del proceso tienen que arriesgarse a hacer eso, porque el otro es más riesgoso, es mantener la confrontación, como se vio. Ya no hay sino o cese bilateral definitivo de las hostilidades para avanzar hacia el proceso de paz, a la firma del acuerdo, o escalar la confrontación, y ahí no hay camino. Este es un momento muy importante y que no podemos perder la esperanza que hemos estado acumulando durante años para que la paz sea posible. Yo quiero unirme a lo que ha expresado en el día de hoy las responsables Naciones Unidas de la Violencia contra la Mujer, que ha invitado a que, establecida una agenda para que se pueda terminar el conflicto este año, al interior de esa agenda se proceda a un cese al fuego bilateral. Hacer un llamado al gobierno y a las FARC desde el movimiento indígena, desde el seno del movimiento indígena colombiano, es a concretar lo más pronto posible el cese bilateral al fuego. Necesitamos ese anuncio definitivo que nos lleve al fin, a ponerle fin al conflicto armado y a que el proceso pueda avanzar y pueda avanzar rápidamente para que le pongamos fin a la guerra. Lo que habíamos visto aquí en Bogotá, lo que estamos viendo en Montería, en la costa atlántica, en los mismos llanos orientales, todo el país está exigiéndole al gobierno que a estos sinvergüenzas les ponga coto y acabe con ese proceso de paz que lo único que le va a traer y le ha traído a Colombia es sangre, desolación y muerte. Porque ahí lo que vimos en la opinión pública es que hay una resistencia enorme. Pero yo creo que el ambiente que están creando en comunidad internacional y el ambiente interno, el mismo discurso del presidente ayer, donde ya no se refiere a los detalles de La Habana, sino ya habla de que con una seguridad de la paz, ya no habla de que es posible que en cualquier momento nos levantemos, sino que se la apuesta todo y llama al país a unirse en torno a ello. Es un ambiente de seguridad, de que va a haber acuerdo. Y eso es lo que vamos viendo, y también eso lo resienten los críticos y los opositores. Vimos un poco un desubique, digamos, de todos estos sectores que han hecho críticas, muchas de ellas legítimas, al proceso de paz, porque ven que esto va. Lo primero, diría yo, que sería desescalar el lenguaje. Eso ha sucedido en muchos procesos en el mundo, en Salvador, en Sudáfrica. Dejar la violencia verbal, comenzar a desescalar el lenguaje. Es un cambio que está obligado a las FARC también, porque la guerra se trata de legitimar al enemigo y la paz se trata de legitimarlo. Ese es un cambio muy difícil en una negociación de paz. Eso es lo que no habían hecho hasta ahora ni las FARC ni el gobierno. Y entonces uno pensaba, bueno, estos tipos negocian, pero realmente ambos lo que están es todos los días deslegitimándose mutuamente, y se piensa que eso es deslegitimar al que está al frente de la mesa. No, es deslegitimar la mesa, porque la gente no entiende, bueno, pero si son tan malos las FARC, ¿por qué están negociando con ellos? Todos tienen que recurrir a la justicia transicional, pero la justicia transicional lo que tiene el énfasis es en la verdad. Lo importante es la verdad, y ya se estableció una comisión de la verdad. Esa es la pieza más importante de la justicia transicional. Luego viene la reparación, luego el compromiso de no volver a incurrir en esto, y sobre la base de eso, los que han delinquido y los que han cometido graves lesiones a la población pueden también tener penas alternativas.
Y yo añadiría a eso el que se asuma también con seriedad y tranquilidad la justicia transicional, que es una justicia proactiva, es distinta de la justicia penal, que es una justicia que el victimario recibe y que se le impone como una pena. La transicional no, la justicia transicional es proactiva, es una contribución a la transición al país que todos queremos construir por actores que quieren participar en esa construcción. Porque la justicia transicional se trata de eso, de juzgar, de condenar, pero de establecer penas alternativas en función de terminar la guerra. ¿Qué penas alternativas? Ese es el tema que están discutiendo en La Habana y sobre el cual hay muchas opiniones. Gravísimo, por ejemplo, para el caso de las FARC, gravísimo lo de Bojayá, para el caso de la Fuerza Pública, lo de Santo Domingo en los años 90 en Arauca, para el caso de las FARC, la masacre que hicieron en Tibú con algunos campesinos cocaleros, y para el caso, pues hombre, de la Fuerza Pública, el tema de los falsos positivos. Aquí hay mucha historia por contar aún en temas de justicia transicional, de delitos de guerra y lesa humanidad. Y esos son el objeto de la justicia transicional. La justicia transicional no juzga las muertes legítimas que se han hecho entre los bandos en los sino juzga primero la afectación a la población civil y segundo también los crímenes de guerra, cosas que se salen de todas las normas de la guerra que se han hecho los combatientes. Hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto de la agenda contenida en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, denominado participación política. El escenario político en Colombia es muy complicado para organizaciones de la izquierda, civil, y lo será mucho más complicado para organizaciones de izquierda que vienen de la guerrilla, porque no hay un gran espacio para eso. Aquí la gente tiene muchas prevenciones, rencores, odios contra esas organizaciones. Van a ser una fuerza minoritaria, pero hay que permitirles que hagan acción política. El Estado tiene que hacer eso, los partidos tradicionales tienen que hacer eso. Aquí no va a haber ninguna victoria rápida de esas fuerzas en la política. Eso es impensable, porque este país no da para eso. Quizás otros países daban para eso, El Salvador, pero ya vemos todo lo que se demoró para llegar al poder después de la firma del acuerdo. En El Salvador el FMLN, y el FMLN era una fuerza que tuvo mucho prestigio dentro del pueblo salvadoreño. Los jefes paramilitares son invitados al Congreso para convencer al país de la legitimidad de su lucha, para convencer a los congresistas de la necesidad de adoptar medidas excepcionales para acabar con la guerra y permitirles volver a casa. Estamos en vísperas de una ley que puede cambiarlo todo. Normalmente todo debe salir bien. Porque es que ese es un mundo distinto. Los paramilitares iban por el lado de la derecha. Sus apoyos eran empresarios, sus apoyos eran los grandes élites políticas regionales. O sea, ellos eran una fuerza del poder, no una fuerza subordinada y contradictoria con el poder. Al contrario, era una fuerza metida en el poder y tuvieron todas las posibilidades, tuvieron en la tercera parte del Congreso, 250 alcaldías, 12 gobernaciones. Esos señores entraron por arriba, no por abajo como entran las guerrillas. En estos cerca de 3 años, lo que hemos aprendido todos los colombianos, y debe haber aprendido la mesa de diálogos en La Habana, es que en medio del conflicto, asesinándonos entre colombianos, unos llamados guerrilleros, otros llamados militares, soldados y policías, no podemos terminar el conflicto y comenzar a construir la paz. Contravía.